Bienvenidos a Café y Pan, el podcast que rompe barreras con la fuerza de la gente y Marta Hernández. Llegó el momento de convertir las decisiones en acciones. Hola, bienvenidos al podcast Café y Pan con Marta Hernández. Hoy tenemos a un invitado de lujo, que voy a decir su nombre para iniciar, para que lo sepan, Gerardo Trujillo Flores. Pero, pues de aquí en adelante, Lalo. Azules. Bienvenido, Lalo. Qué gusto tenerte con nosotros. Al contrario, un gusto estar esta tarde, esta charla de Café y Pan. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate que estábamos platicando hace ratito, a Lalo, bueno, yo lo conozco a partir de cuando tuvo su encomienda como presidente del Partido Acción Nacional a nivel estatal. A mí me gustaría preguntarte acerca de ti, porque realmente este podcast es para conocer, que es a la persona que vemos como el secretario de esto, el director de acá, el presidente de allá, ¿no? Que se ve luego como una persona muy lejana, y creo que es bien importante poder conocerte a ti como Lalo. Muchas gracias. Entonces, pues empezar con la pregunta, con la pregunta obligada de quién es Lalo Trujillo. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Primero, muchas gracias por luego es complicado este tipo de entrevistas, porque generalmente, como bien lo dices, estamos como ya etiquetados en la parte de la función pública. Así es. Pero pocas veces se tiene la posibilidad de poder platicar un poquito de la trayectoria y que tal vez esta parte de la historia personal es lo que te va llevando a lo que hoy estás con la responsabilidad de hacer dentro de la función de gobierno. Yo nací, bueno, mi papá era ingeniero de minas. Era minero, egresado de la Universidad de Guanajuato. Mi mamá era de Zacatecas, de Sombrerete, Zacatecas. Uh-huh. Entonces, yo nací en Zimapán, Hidalgo, que es un pueblo minero, que además hoy es pueblo mágico. Es un pueblo minero y es porque mi papá era como todos los mineros en las carreras de tradición, y le tocó estar allá en este pueblo minero, y pues me tocó nacer allá. Nacer ahí. Así es, por esta circunstancia. Toda mi infancia fue en la convivencia con todo lo que tenía que ver con la parte de las minas, con la parte de los pueblos mineros, las comunidades mineras, la convivencia con este segmento y esta parte de la población tan importante para Guanajuato, que es el tema de la minería. Sí. Pero también el contacto directo con la problemática de lo que era y es todavía vivir en una comunidad minera, el estar en la convivencia con la lejanía, porque también las comunidades mineras estaban lejos de los centros de población. Entonces, toda esta parte de la primera etapa, digamos, de mi vida fue formada en un entorno totalmente de la minería. Qué padre, como niño, crecer en una comunidad pequeña, sí. Porque me imagino que era una comunidad pequeña donde todo el mundo se conocía. Es correcto. ¿Y eso cómo impactó en ti? Yo creo que impacta como sigue impactando al día de hoy la condición y circunstancia de estar en un lugar que era pequeño, que es pequeño, y que todo el mundo nos vamos conociendo y se va generando comunidades, ¿no? Se va generando comunidad, me refiero, donde nos conocemos todos los que vivimos en el lugar y vamos formando o conformándonos como parte, pues hasta de una familia, ¿no? Aunque no convivimos diario, nos conocemos todos, ¿no? Y eso, se va generando una comunidad en nuestro entorno. Pues sí, y eso va impactando en ti, te va construyendo como persona. ¿Tú estuviste ahí hasta qué edad? Hasta los 14. Fíjate. Entonces, hasta los 14, mucho sí. que ver. Mucho que ver, mucho que aprender y mucho que convivir. En aquel momento era un lugar donde había muchos contrastes. Me acuerdo muy bien porque había muchos contrastes en la parte del pueblo, de la ciudad. Y me acuerdo mucho que teníamos esta posibilidad de poder caminar 2 horas para ir a comer a la casa de un minero el fin de semana, como ir al siguiente fin de semana a comer con la persona con más altas posibilidades de la misma comunidad, ¿no? Entonces era mucho el poder convivir y entender todo lo que se daba en ese momento en el lugar donde convivíamos todos, sin importar
tu situación económica. Ajá. Y comíamos exactamente lo mismo en la casa de uno que en la casa de otro. Y así fuimos creciendo desde que nací y donde fuimos viendo todo este entorno, pues, Qué padre. Fíjate que comunidad. Me explica mucho, te decía hace rato, la paz que veo en ti. La verdad que desde que te conozco, te lo decía, nunca te he visto enojado, que estoy seguro que muy segura que te has de enojar y desesperar, pero tú siempre eres muy ecuánime. Y los que me conocen y me ven enojado dicen que prefieren correr porque me tardo mucho en enojar, pero cuando me enojo, sí me enojo. No, sí. Muy bien. Oye, y a ver, estuviste ahí hasta los 14 años. ¿Qué pensabas tú cuando estabas a los 14 años que estás en secundaria? Secundaria. ¿Qué soñabas tú en hacer o ser cuando crecieras? Bueno, yo soy ingeniero de minas. Ajá. O sea, tú eres ingeniero de minas. Yo soy minero, soy ingeniero de minas y eso dice un poquito de por qué soy minero. Si desde chiquito iba a las minas y entrábamos a las 4 o 5 años y íbamos a la mina con mi papá y entrábamos a la mina y andábamos en la oficina y andábamos agarrando las piedritas y en el molino y pues todo lo que era el proceso de la extracción de los minerales, pues desde chiquito hasta la adolescencia lo viví de primer contacto. Y cuando decido qué estudiar, yo decidí estudiar minas y la estudié aquí en la Facultad de Minas de la Universidad de Guanajuato. Entonces, pues mi formación de forma, de fondo y en todo el proceso viene por la influencia, diría yo, que tuve desde que nací hasta la fecha de estar cercano con la minería. Digo hasta la fecha porque no dejamos de estar y de vivir en una ciudad muy importante como centro minero y que en nuestro entorno donde estamos, pues están todas las minas más importantes del país en el tema de la extracción de plata. Ah, muy bien. Oye, a ver, entonces, ¿tu primer trabajo fue en tema de minerías? No. ¿No? Mi primer trabajo, yo soy perito evaluador también. Ah, mira. Soy perito evaluador inmobiliario. Oye, pues todo lo que no me imagino de ti, Lalo. Mi papá también era perito evaluador y yo empiezo a trabajar con él en el tema de los avalúos estando estudiando. Entonces yo estudiaba en la universidad y trabajaba también en el despacho con mi papá en los avalúos. Entonces yo digamos que llevé mi carrera a la par entre la parte inmobiliaria y aprendiendo en el despacho y estudiando también el tema de minería. Entonces, formalmente mi primer trabajo fue con mi papá, pero en el tema de los levantamientos topográficos y midiendo casas y viendo temas que tenían que ver también con la ingeniería, pero vinculados con el tema de la evaluación. ¿Cómo fue que llegaste o empezaste a participar en el tema público? Porque lo que me platicas, pues nada que ver. Sí, no, de ningún lado se vincula. No, ¿cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue que te empezaste a visualizar acá? O no sé si fue de repente que llegaste. ¿Y cómo es que te has desarrollado tan padre en esto? Cuando termino la carrera de minas, me voy a trabajar un tiempo a las minas. Después vino una crisis minera que me lleva a regresar a Guanajuato y nuevamente regresar al despacho de los avalúos y vuelvo a trabajar en el tema inmobiliario, que yo estaba estudiando una maestría en administración. Y bien jovencito. Empiezo a jugar, empiezo a jugar un poquito en este proceso de trabajar nuevamente en el despacho y seguir estudiando la maestría. Me voy fortaleciendo en el esquema inmobiliario, me involucro más en el tema inmobiliario. Luego viene la reforma constitucional donde le determinan la libre hacienda a los municipios, donde determina que todo lo que tiene que ver con los valores inmobiliarios tendría que ser valores comerciales. Y estamos hablando del 2000, y llega la parte donde los legisladores tienen por primera vez las iniciativas de las leyes de ingresos de los 46 municipios. Y ahí es cuando llego al Congreso del Estado. Y ahí inicias entonces. Ahí llego yo, en aquel tiempo, estamos hablando ya de hace 24 años, 23 años, pues el despacho prácticamente en el mes de diciembre, el trabajo se iba disminuyendo, y entonces cuando me hacen favor de invitarme, Karen Bustin era la diputada del distrito, y entonces me hablan, oye Lalo, fíjate que estamos viendo esta
situación de las leyes de ingresos y no sé si sepan, pero el 50% o más del 50% del ingreso que tienen hoy los municipios es de los impuestos inmobiliarios, es decir, de lo que se cobra por el predial, más todo lo que se cobra por el impuesto de traslado de dominio, el impuesto de división, el impuesto de fraccionamientos, o sea, toda esta parte que son los ingresos de los impuestos de los municipios es en gran parte relacionados con el tema inmobiliario. Y entonces me invitan a ese paquete fiscal en particular para que les auxilie un poquito de lo que yo conocía o de lo que yo tenía de experiencia en todo lo que tenía que ver con los impuestos inmobiliarios. Fíjate, entonces tú eres el quien, pues se puede tomar así, eres parte de las personas que sentaron las bases para el trabajo que se hace hoy en el legislativo. En todo lo que tiene que ver, en todo lo que tiene que ver con paquetes fiscales también. Correcto. No, pues súper bien, la verdad, súper interesante porque no lo sabía. Fíjate que luego tenemos en la mente que quien es muy bueno en temas reglamentarios o cuestiones de arrastrar el lápiz. En las técnicas, en la parte técnica. En la parte técnica, por lo general, no es una persona que tiene tanto contacto con la gente. Pero yo a ti, digo, la verdad, sé que eres muy capaz en todo lo que has hecho y has desempeñado, pero te veo esa parte social, esa parte humana, mucho más desarrollada. Ahorita yo no te imagino ahí en el escritorio a las 3 de la mañana arrastrando el lápiz, ¿no? Sí. Pero la verdad, tu participación en gobierno, en puestos donde has estado, digo, como presidente del partido, que eso tiene mucho que ver con una habilidad de poder comunicarte con la gente, tener esa empatía, de escuchar, pues igual es hasta en los criterios, ¿no? Ahorita relacionándolo, cómo llegar a acuerdos en donde todos estemos de acuerdo y podamos trabajar juntos. Luego, ¿cómo estuviste de ahí? ¿Te fuiste a desarrollo social? Estuve en desarrollo social. Bueno, estando en el Congreso, estando en la Red de Estudios de las Finanzas Públicas, Karen Bustin, que era diputada, se lanza como candidata a la presidencia municipal y me invita como regidor. Entonces fui regidor de Guanajuato en el 2003-2006. Y esa parte es donde aprendes a combinar la parte de la representación en una problemática mucho más cercana en una función pública, que es ser regidor dentro del municipio, de la capital. Claro. Y a combinar la otra parte, que era la parte de la asesoría con los diputados, que era la posibilidad de poder entender o jugar con las dos posiciones que te permiten atender una problemática social. Claro. El Congreso me otorgó el permiso para ocupar los dos cargos públicos, el de representación y aparte seguir trabajando en el Congreso con la parte técnica ¿como asesor? Información. Sí, en la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas. Qué bien. Y fueron momentos importantes porque fue hoy el primer documento formal de los lineamientos y criterios de las leyes de ingresos fue cuando lo hicimos en aquella época, y principalmente en esa legislatura, 2003-2006, que fue cuando vienen reformas importantes y se forma la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas como primer responsable y las juntas de vinculación de los municipios. Fíjate que te imagino haber sido parte de estas bases, de haber entendido estas bases, y luego venirte a la parte política, a la parte social, donde ves todas las necesidades que hay y todo el recurso que se requiere, y cuando ya traías los criterios que se tenían que aplicar, creo que igual te ayudó a darle un poquito de forma, porque muchas veces cuando entramos a la política desde la parte social, en donde ves todas las necesidades que hay, es bien complicado entender que te tienes que ceñir a un presupuesto porque no hay más. No hay manera y tienes que trabajar con lo que tienes de recurso, con la problemática esa tan grande de tanta gente. Entonces yo creo que fue algo que te ayudó a formarte tanto y tener esa calma que te veo siempre tener. Y entender la problemática. Yo
Yo siempre he dicho que todos los ciudadanos hacemos política en todos los espacios en los que estamos. Y desde cualquier espacio, y más en Guanajuato Capital, desde en paz descanse Chon, el bolero que estaba siempre en la esquina enfrente de Valadez, hacía todos los días política, como el gobernador que pasaba por el jardín, y que hacía el proceso de representación, ¿no? Claro. Lo único que cambia es poder tener el espacio para poder lograr que se transforme la condición del ciudadano a través de la representación o la condición de toma de decisiones que puedas tener. Oye, y a ver, de ahí te nace la inquietud. O sea, ¿algún día te imaginaste que estarías participando en la política, en una administración pública? No, yo creo que no. Yo creo que todo se fue dando en el proceso. Creo que una cosa llevó a la otra y la otra y la otra. Y así ha sido en el proceso, haciendo un poquito de memoria desde pues yo creo que desde que era niño, cuando íbamos cuando iba a la mina, cuando íbamos me acuerdo muy bien esa experiencia de caminar 2 horas para llegar a la casa del minero y de echar querreque, porque pues ya desde chiquita andábamos ya ahí. Claro, ¿no? Claro. A luego llegar al proceso, me parece que la parte más significativa de ocupar un cargo de representación popular como es el diputado, que ha sido una parte muy importante, y luego la responsabilidad de ser presidente del partido. Claro. Oye, Lalo, a ver, dime una cosa. Ahorita por lo que me dices, como que la vida te ha llevado y claro, vas tomando tu decisión porque te crees en tu capacidad y en tu persona, pero ¿con qué has soñado alguna vez hacer? Yo creo que lo que aspiramos todo, más allá del tema personal, cuando se ha dado esta posibilidad de ocupar cargos de elección popular y luego has tenido la posibilidad de vivir las experiencias de ver las brechas de necesidades sociales, y yo creo que lo que aspiramos es a que a través de los cargos que ocupas o de la posibilidad que tienes de representar, el que logres transformar para bien la vida de las personas. Creo que la parte de trabajar en gobierno y y tener la posibilidad de estar en los cargos de elección popular te obligan a pensar en cómo ocupar un cargo o estar ahí para transformar una problemática de atención directa o indirecta. Aunque sabes que tal vez sea muy difícil, pero por lo menos a través de implementar una estrategia, de implementar un programa, de buscar la forma de interceder o de transformar esa problemática con la posibilidad que tienes de la toma de decisión. Claro. Creo que no es un tema, creo que no es un tema el que me gustaría el transformar o cambiar, sino creo que es cómo lograr que todos estemos mejor a través de lo que hoy estoy haciendo. Lo comentábamos hace rato, todo lo que tú has vivido, todo lo que tú has aprendido en el camino, en los diferentes cargos, tú como persona, digo, para empezar, yo creo que es lo más importante. El que estés el día de hoy en el DIF como director general, la verdad, creo que traes una experiencia bien importante. Aparte tú como persona, digo, no cualquiera es Lalo Trujillo, ¿verdad? Con toda la calma, toda la seriedad, con todo ecuánime, pero con toda la experiencia de veras que traes. Y en el DIF es un tema de que cada administración, cada presidenta hace su mejor esfuerzo por las condiciones que se viven en ese momento. Y se reconoce todo el trabajo de todos los municipios y el Estado, cómo ha venido trabajando hasta llegar a donde estamos el día de hoy. A que el DIF sea hoy, el día de hoy, lo que es, porque la verdad es bien diferente. A mí cuando me tocó ser presidenta del DIF en municipio, claro que el municipio de León, que es un monstruo, pero nunca nos imaginamos, como que lo vemos de fuera y decimos, ay, qué padre el DIF, qué bonito, ¿verdad? Que atiende el tema de los niños, de las niñas, de las adolescentes, de los adultos mayores, que atiende tanto tema y dices, qué bonito. Pero cuando entras, ¿qué tal?
¿Qué te encontraste en el DIF? Bueno, ¿cómo estaba? ¿Qué es? ¿Cómo lo interpretas? Es una sensibilidad totalmente diferente. Yo creo que sí es, todo el mundo dice o puede pensar que es la parte más sensible de gobierno. Y yo digo que sí es la parte más sensible, pero también es a veces la parte más fuerte porque nos encontramos con problemas que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes que tienen un problema, o sea, que no es, que hay que cuidar que tengan un desarrollo pleno, cuidar sus derechos de niñas, niñas, adolescentes, que antes no estaban tan claros como están ahora. Y luego ver lo que está pasando con los niños que están institucionalizados y cómo encontramos una puerta de salida para que tengan una mejor calidad de vida. Claro. Y luego nos vamos a la otra parte de la historia, que son los adultos mayores. Y que también nos estamos encontrando con personas adultas mayores que están en condiciones de abandono, que están sufriendo también en su última etapa de la vida. Les digo que es una etapa de la vida muy compleja y muy bonita. Pues, depende de cómo debería de ser bonita. Bueno, entonces nos encontramos ahora en los dos momentos importantes. Uno, trabajando muy fuerte con Alianza Guía, que es Guanajuato Unido por la Infancia y la Adolescencia, en esto que la verdad debo reconocer la visión de mi presidenta, la licenciada Adriana Ramírez Lozano, la esposa del gobernador. Yo creo que ella tenía una misión de vida y que cuando ella llega aquí ve la forma de poder desarrollar o darse cuenta que tenía una misión. Y creo que esa misión que ella tenía la ve en ese momento aquí, cuando se da cuenta que tiene que buscar la manera, primero, de tener menos niños que estén bajo el resguardo del Estado y luego ver qué hacemos con lo que tenemos como resguardo del Estado. Y me parece que esa misión que ella encontró la ha ido desarrollando y la ha ido desenvolviendo, diría, porque al final es un paquete que estaba ahí, que estaba guardado y que nadie volteaba a ver de manera formal, y que ella llega, lo desempaca y empieza a ubicar por procesos. Yo le digo que hace sus cajoncitos y empieza a ver qué hacemos para no tener más y qué hacemos para que estos niños y niñas y adolescentes que tenemos el día de hoy tengan una vida digna. O sea, ¿qué hacemos cuando ellos sean mayores de edad? Cuando cumplan 18 años, ¿qué va a pasar? Y con lo que tenemos hoy, ¿cómo están para que estén mejor? Cuando llegas al DIF, que lo ves, que todo el mundo dice que es una parte muy bonita, la verdad es que es una parte muy sensible. Es bonita porque es muy sensible. Y porque trabajamos con estas dos etapas de la vida, con infancia, adolescencia y con los adultos mayores. Así es. A buscar que tengan una mejor condición de vida y que, pues literal, los que están ya en la parte final, pues tengan también una vida digna en su última etapa de la vida, ¿no? Claro. Y hoy seguimos trabajando en eso, porque son tareas que no se terminan, titánicas. Que no terminan y que yo insisto, esta misión de vida que encontró mi presidenta, la licenciada Adriana Ramírez, que mis respetos, la verdad se metió de fondo y hoy estamos fortaleciendo esta visión, donde estamos trabajando con la crianza positiva, generando mejores habilidades parentales. Muchos de los problemas que veíamos y que lo seguimos viendo todos es qué está pasando con el tema de la inseguridad y qué estamos haciendo en el esquema de la prevención. Claro, ¿no? Claro. Pero, y aquí viene todo. Pero también nos damos cuenta que, a ver, no resolvemos nada si nada más trabajamos en la comunidad y salimos a generar comunidad, integración y demás, pero tenemos que voltear a ver lo que está pasando en la familia. Claro, que finalmente directamente. Decíamos, si no generamos mejores condiciones en la casa, y mejores condiciones, no hablo de condiciones económicas, hablo de condiciones de convivencia. Sí. De cómo generamos una sana convivencia de los padres, entendimiento con los hijos, de entender que se pueden marcar límites con los niños, con las niñas, sin vulnerar sus derechos. Claro. Que yo soy uno de los primeros que decía que no se podía, y que yo debo de confesar que fui yo de los que puso las obligaciones en la ley de los niños, niñas y adolescentes, porque yo decía que tenían que tener derechos y tenían que tener obligaciones. Claro. Y hoy entendemos que esas obligaciones se pueden lograr si generamos una mayor comunicación con los padres. Claro. Y entonces podemos generar esta comunicación que genere una mayor convivencia y entendimiento, que eso va a llevar a un fortalecimiento familiar. Y luego generamos también la otra estrategia, que es el fortalecimiento familiar, que es cuando ya hay un conflicto, que la familia está multiestresada, ¿cómo puedo llegar yo a intervenir a la familia para generar una mejor comunicación y un mejor entorno en la casa, ¿no? Claro. Entonces esas son las dos partes que estamos trabajando mucho para prevenir
la separación de la familia y tener más niños y niñas institucionalizadas. ¿Cómo todo lo que tú has vivido como persona y en lo profesional te ha fortalecido para aportar al día de hoy al DIF? Yo creo que todo. y hago así como agarro ahí y digo, a ver, yo creo que todo, porque creo que una parte importante para entender una problemática es vivirla. Claro. Y creo que si la vives desde chico, donde ves que hay problemáticas de vulneración de derechos, pero también hay condición de solucionarla a través de diferentes factores en la parte familiar, eso te va llevando a vivir en ese proceso de entendimiento, de que si focalizas tu proceso, si focalizas tu labor, si entiendes lo que tienes que hacer, vas a lograr el rescatar o el de tener una mejor condición en tu entorno familiar. Claro. Yo debo decir también que vengo de una familia integrada, de una familia donde siempre vivimos felices por lo que teníamos y el entorno que vivíamos, y siempre comprometidos para ver cómo podíamos ayudar a las demás. Mi papá fue un hombre que siempre dedicó su vida a buscar la forma de cómo generar mejores y mayores beneficios a la gente, pues, de la vida de un mineral, pues. Entonces, esa parte creo yo que hoy me lleva a tener esta posibilidad de poder buscar la manera de generar o de buscar generar mayores beneficios en el entorno familiar. Oye, ¿y cómo tu paso por DIF va a influir en ti para todo lo que vayas a hacer hacia el futuro? ¿Te cambia tu visión? Sí, totalmente. Creo que no es lo mismo que te lo platiquen a que lo vivas. Claro. Y todo el mundo podemos decir, ay, qué problema con estos niños que estamos sacando, qué problema con estos niños. No, el vivirlo y el verlo, el entenderlo, el que te marca, porque finalmente el paso te marca de ver cómo estos niños o estas niñas que están viviendo en la institución son niños y niñas que tal vez no puedan tener un futuro porque alguien se los coartó y porque no hubo un momento oportuno donde alguien llegue y le oriente al papá o a la mamá y auxilie para que tengan una mejor condición de vida. Creo que el paso por el DIF es algo que nunca se te va a olvidar, nunca se te va a borrar, y creo que te ayuda a fortalecer también la parte, pues no en los cargos que puedas estar, sino en el entorno donde puedas desarrollarte. Creo que hoy más que nunca podamos pensar que todo tiene solución si volvemos a ver la parte más importante, que es la familia, y que tenemos que cuestionar qué puedo hacer yo para mejorar no mi calidad de vida, sino mejorar el entorno de vida de los demás. Claro, e identificar la problemática. El podcast casi lo ve en su mayoría adultos. Sí. Pero ¿qué consejo le darías a un adolescente, a una niña, a un niño que a lo mejor está pasando por alguna situación que lo hace sentir incómodo? ¿Qué consejo le darías de inicio a esa niña, niño o adolescente? A ver, hoy es una pregunta muy complicada porque hoy los adolescentes están viviendo una realidad muy compleja, y más saliendo de pandemia. Creo que los adolescentes que hoy tenemos, y hablo de adolescentes de 12 a 16 años, 17, pues tuvieron una problemática de 2 años muy complicado, y que eso los llevó a vivir una forma de aislamiento y de falta de convivencia formal. Y eso también generó tal vez otros tipos de conflictos que hoy estamos en un proceso de superación. Y hablo un poquito de la problemática. Hoy tenemos más adolescentes que tienen tendencias suicidas, o tenemos más adolescentes en los que todavía se retraen de la parte de la convivencia. Hoy tenemos adolescentes que no entienden, no se alcanzan a ubicar en un entorno muy complejo porque se aislaron de un entorno. Entonces, me parece que la parte más importante que el adolescente debe de tener o debe de buscar es un apoyo. Y un apoyo que puede ser una familiar, que puede ser su papá, que puede ser su mamá, pero si no lo encuentran ahí, que busquen un vínculo protector que les ayude y que les auxilie antes de que se encierren en una realidad que no es la que deben, no es la mejor,
busquen un punto de apoyo donde se sientan seguros para platicar qué es lo que les pasa y qué es lo que quieren, porque hoy lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que quieren ellos para poder apoyarlos en su mejor desarrollo, y nosotros como parte de la función pública buscar cómo somos garantes de ese desarrollo futuro. Hoy la problemática de los adolescentes es justamente, creo yo, que no encuentran esa parte protectora que les permita generar un vínculo de confianza y que se apoyen en ese vínculo de confianza. Me parece que si alguien me pregunta qué le puedo recomendar o aconsejar a un adolescente, que lo acabas de hacer, es busca un vínculo de protección que te permita dar una seguridad de hablar y de compartir qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que estás pensando. Y que no te aísles o vayas a depender de las redes sociales o de la tablet o de un compañerito o de un amigo o una amiga que está tal vez pasando por el mismo problema. Creo que lo más importante es buscar ese vínculo que hoy pueden necesitar. Muchas gracias. Fíjate que sí es bien importante esa pregunta para ti que estás ahorita viviendo esta situación, y creo que eres una de las personas más indicadas para hacerle esta pregunta, porque la verdad estás teniendo la oportunidad de ver esto, ¿no? Igual es un tema diario que están viviendo acá en DIF, y no es lo mismo este año que el año pasado, que hace 2, que hace 3, que hace 5 años. Así es. La verdad, hay una dinámica social muy acelerada. Como bien lo dices, yo creo que fue a partir del COVID que nos tuvimos que depender mucho de los medios electrónicos, de redes sociales, de todo esto. Y bueno, ¿quién mejor que tú sabes esto? ¿Qué te gustaría dejar como mensaje a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo el día de hoy? Que confíen en lo que están haciendo. Creo que yo soy creyente, soy católico, apostólico romano, y creo que Dios yo sí creo que Dios te va marcando tu camino y te va marcando tu propio destino. Creo que lo más importante es que tengamos la posibilidad de tener esa apertura para poder entender qué puerta se está abriendo y seguir esa puerta. Porque si te cuento la historia, pues una cosa fue llevando a la otra y llevando a la otra y llevando a la otra. Yo me siento afortunado en tener esta posibilidad de poder trabajar el día de hoy en el DIF, donde podamos, a través de la institución, transformar la vida de otras personas, ¿no? y fortalecer. Insisto, esto que platicábamos es, si no tienes cáncer positivo y no entiendes cómo generar este vínculo protector, pues hay que llevar a Crianza Positiva, y les invito a que se acerquen a sus DIF municipales y al DIF estatal a conocer lo que es la Crianza Positiva, o entrar a la página de internet del DIF, que tenemos ahí un apartado únicamente donde hablamos de Crianza Positiva. Como dices, pasando por DIF, la verdad es que difícilmente te despegas, ¿no? Totalmente. Estás ya con los temas encima. Sí, siempre. y ya ves diferente la parte de la problemática social, y ves que si trabajas de una forma, logras tal vez generar mejores beneficios. Más allá de lo que le das o de lo que puedas apoyar, es cómo transformas esta visión de la convivencia con la gente. Claro. El Lalo Trujillo, que fue antes de entrar a DIF, sería bien diferente si fuera ahora legislador, si fuera ahora asesor, si fuera ahora presidente de partido. Sí, totalmente. Ese Lalo Trujillo se ha transformado. Totalmente, después de estar aquí. Sí, el DIF estatal es una escuela y es un proceso de sensibilización y entendimiento de una realidad social, sí, sin duda. Ahí está todo completito. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Un gusto estar aquí, de verdad, y tener esta posibilidad de poder, pues hasta recordar y revivir muchas etapas, ¿no? Y tener esta posibilidad de esta charla tan agradable. No, gracias, Lalo. Ahora sí que nos interesa mucho saber qué es lo que hace a Lalo. Muchas gracias. A Lalo Trujillo. Muchísimas gracias, Lalo, por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido todo lo que compartiste con nosotros. Y bueno, pues les invitamos a que sigan nuestro podcast de Café y Pan con Marta Hernández. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, que estén pendientes del próximo podcast. Y pues bueno, con todo el gusto de platicar con ustedes y presentarles a las personas detrás de todo el trabajo que se realiza en el Estado. Hasta pronto. Y así llegamos al final de nuestro podcast. Nos estaremos conectando en un nuevo episodio
donde seguiremos explorando, aprendiendo y creciendo juntos, acompañados de un buen café y pan con Marta Hernández. ¡Hasta la próxima!